Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este su canal, el canal del fin de los últimos tiempos. En el día de hoy les traigo un tema también muy interesante que nos toca a todo ser humano. Pero nosotros como hijos de Dios, como criaturas de Dios, tenemos que darle un verdadero sentido. Empecemos. El tema es el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor. Lo primero que se debe decir respecto al sufrimiento es que no hacía parte del plan divino, del plan de Dios. No estaba en los planes de Dios el sufrimiento para el hombre. Entonces, si no hacía parte del plan divino, del plan de Dios, ¿de dónde procede el sufrimiento? La respuesta la tenemos en el libro del Génesis. El sufrimiento es consecuencia del pecado original, del pecado de nuestros primeros padres inicialmente. El apóstol San Pablo lo dice y lo llama a la muerte salario del pecado. Romanos 6:23. San Pablo dice: ha entrado el dolor al mundo por el pecado de nuestros primeros padres. En el Génesis dice: Dios, parirás a tus hijos con dolor. Génesis 3:16. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te dará espinos y abrojos. Dios no es que se vengue del hombre. La venganza de Dios es hacerse a un lado. El sufrimiento es consecuencia de que nosotros nos alejamos de Él, nos alejamos de Dios, no es que Dios se aleje de nosotros. La pregunta que viene es la siguiente: si el pecado original ha producido nuestro sufrimiento, ¿por qué aún seguimos sufriendo? Si Cristo ya nos redimió, ya nos rescató en la cruz, y con el bautismo el pecado original fue borrado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 405, dice: el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman a un combate espiritual. Dios nos da la libertad de optar o no por él. Eso sería el primer punto. En segundo lugar, el sufrimiento es producto de nuestros pecados actuales, suyos o de otros, míos o de otros. Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas tristezas, cuántas desgracias nos evitaríamos si no pecáramos. Dejamos de sufrir muchísimo, sigue sufriendo, pero dejamos de sufrir muchísimo. Todos los sufrimientos que son y se heredan directamente de nuestro pecado se acabarían. Y las personas que tienen un proceso serio de conversión espiritual son personas más alegres, más contentos, más tranquilos. Pero ustedes dirán: pero si hay personas convertidas, que todo va bien, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué aún así sigo sufriendo? Porque uno ve personas de una vida muy virtuosa, muy honesta, muy tranquila, muy santa, y sin embargo así siguen sufriendo. Personas con nada de pecado y siguen sufriendo, que se enferman,
o por qué un accidente, o por qué una calamidad, o una quiebra económica que se nos sale de las manos. Queridos amigos, para eso hay que entender lo siguiente. Hay que entender que existen dos tipos de males que generan dos tipos de sufrimiento. En primer lugar, existe el mal físico como tal, y en segundo lugar, el mal moral, que es el mal. Ahora veamos cuál es el mal físico. ¿Qué es el mal físico? Es el que se ocasiona por nuestra propia naturaleza limitada, sin ningún tipo de intervención de nuestra voluntad. Es decir, no depende de nuestra voluntad, de nuestra libertad, el que se ocasiona por el mismo hecho de que somos personas o seres materiales. Ejemplos de los males físicos: las calamidades, los terremotos, las enfermedades, las epidemias, etc. Son ejemplos del mal físico. La misma muerte es un ejemplo del mal físico. Ahora veamos qué es el mal moral. Es aquel que comparta culpabilidad, que trae consigo la culpabilidad de un individuo que actúa libremente. En otras palabras, el mal moral es el pecado. El mal moral es el pecado. Un mal moral puede ocasionar un mal físico. Ahora veamos las consideraciones de los males. Primero, podemos decir que Dios no siempre nos librará del mal físico, hace ya parte de nuestro estado, pero siempre nos dará la fuerza, siempre nos dará el valor para resistir esos momentos de dolor y de angustia. Segunda consideración, no depende de nosotros librarnos del mal físico. Tercera consideración, Dios siempre, siempre nos dará fuerza para librarnos del mal moral. Cuarto, librarnos del mal moral depende de nosotros, ayudados por la gracia de Dios. Pregunta, ¿por qué Dios no evita el sufrimiento? ¿Por qué Dios no evita el dolor? Por dos razones fundamentales. En el Catecismo numeral 311 dice que Dios permite el mal respetando la libertad de su criatura, respeta la libertad del ser humano. Segunda razón, porque Dios saca de un mal un bien mayor. En Romanos 8:28 dice: todo sucede para el bien de los que aman a Dios, aunque no lo entendamos al principio. Santo Tomás Moro, un santo, dijo en una carta: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Ahora veamos el valor redentor del sufrimiento. ¿Qué valor tiene el sufrimiento? Cristo nos da la respuesta no al porqué del dolor, sino al para qué. La muerte de Cristo en la cruz es la respuesta que le da un sentido al sufrimiento. Cristo se solidariza con el dolor del hombre y al solidarizarse nos da fuerza para soportarlo. Su cruz es la respuesta no al por qué, sino al para qué. Porque a través de ese sufrimiento te puedes ganar el cielo. La cruz hace que el sufrimiento sea redentor. Eso es lo más importante, queridos amigos. Si solamente esto queda en sus memorias, en sus corazones, vale la pena.
A partir del sufrimiento, el dolor, a partir del sufrimiento y del dolor, Cristo nos redime. Cristo muere en la cruz y fue su muerte la que nos trajo la salvación. El cristianismo no se entiende sin el tema del dolor. Es por el dolor, por el sufrimiento, por su pasión, la que nos trajo la redención, la salvación. Cualquier sufrimiento, cualquier dolor unido al Cristo es redentor. No existe cosa espiritual más valiosa que el dolor ofrecido y unido a Cristo. No hay nada más redentor, más santificador, no hay nada que alcance más gracias de Dios que el dolor ofrecido. Por eso hay familias enteras que se sanan por un familiar que estaba sufriendo y es ofrecido ese dolor y toda su familia se convierte. Porque el sufrimiento ofrecido trae gracias como las del mismo Cristo al morir en la cruz. Para ofrecer el sufrimiento se requiere estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado, confesados, arrepentidos. Es indispensable. Si no estás en gracia de Dios, ese sufrimiento te sirve para tu propia conversión, si lo ofreces, pero no sirve para la conversión de nadie más. Pero si estás en gracia de Dios, ese dolor te sirve para tu eterna salvación y para la salvación de todos los que amas. Ahora veamos los bienes del sufrimiento, los favores que nos trae el sufrimiento. Primero, el sufrimiento nos ayuda a reparar. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas no se acercarían a Dios si no fuera por un dolor? Tercero, desprende de las cosas terrenales. Nos desprende de las cosas terrenales. Al sufrir acá, contemplamos que las cosas de la tierra no nos satisfacen. Cuarto, nos enseñan la humildad, a ser sencillos. Cuando uno cree que lo tiene todo bajo control, viene el dolor a doblegar nuestro orgullo. Quinto, nos enseña la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que viene en nuestra ayuda. Dice el Salmo 51, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cuando tú clamas al Señor, el Señor viene en tu ayuda, el Señor viene en tu auxilio. Sexto, nos enseña a ejercer misericordia. Dice un dicho, solo el que padece compadece, solo el que padece compadece. Séptimo, fortalece nuestra voluntad, ese dolor que te va haciendo un callo en tu alma y ya somos capaces de resistir más. Octavo, purifica y prueba el verdadero amor. Muchos acompañaron a Jesús en la mesa, pero pocos lo acompañaron en la cruz. Ahí está el verdadero amor. Ahí se manifiesta el verdadero amor, cuando viene el dolor y el sufrimiento. Ahí viene el verdadero amor. 9. Nos asemeja a Jesús y a María. La santidad consiste en configurarnos con Cristo, que sufrió y padeció con nosotros en la cruz, y a María, que sufrió con Cristo al verlo morir en la cruz. Ojalá, queridos amigos, hayamos comprendido verdaderamente y comprendamos el sentido del sufrimiento y los bienes o favores que trae
y sepamos que todo sufrimiento ofrecido es redentor, pero debemos estar en la gracia de Dios, es decir, sin pecado, confesados, arrepentidos. Que tengamos un buen día para todos.